En esta mañana vamos a compartir en Primera de Reyes, el capítulo 12, donde vemos todo lo malo que hizo Jeroboam. Porque aún de lo negativo tenemos una lección. Aún aquello que en la Biblia es negativo, tiene una lección para nosotros. Lo primero que podemos ver es que este rey se tornó y cometió apostasía. Que esa apostasía diga apartarse de Dios. Dejar el camino, ¿no es cierto?, de Dios y tomar otro camino parecido. Amén. Siguiendo las cosas que no son de Dios como si fuesen de Dios. Amén. La apostasía no es simplemente alguien que se va, deja al Señor, se va al mundo. Puede ser que continúe, pero comienza a tomar un camino divergente. Comienza poco a poco a tomar un camino que parece el camino del Señor, pero no lo es. Amén. Que parece que estamos yendo bien, pero no estamos yendo bien. Pero eso no se nota al principio, sino que en el transcurso. ¿Alguna vez usted no viajó para un lugar y se equivocó de entrar en una entrada, en una ruta? Especialmente cuando uno va a lugares como en las provincias, que hay lugares donde no hay señales. Y entonces usted dice, me parece que es por esta primera que tengo que entrar. Y usted comienza a andar y andar y andar y andar y comienza a tener una sensación que dice, me parece que nos equivocamos. Me parece que agarramos, no era esta. Usted comienza a sentir, pero no puede ser. Hasta que de repente ve un cartel, ve una señal y se dio cuenta que ese no era el camino, que se había equivocado, que había tomado ese camino equivocado. Amén. Cuando la persona toma el camino equivocado, amén, a veces la apostasía es usar el yo, poner a Dios, pero Dios no está. Es colocar a Dios como una pantalla, pero detrás está el yo, detrás está la carne, detrás está, ¿no es cierto?, otros intereses. Y lo vamos a ver. La apostasía, diga que está a tu lado. La apostasía de Jeroboam consistió en 5 cosas. Hizo 5 cosas que lo alejaron de Dios. Hizo 5 cosas que lo fueron apartando de Dios. Y nosotros en esta mañana no tenemos que hacer cosas que nos aparten. Deberíamos de hacer cosas que nos acerquen a Dios. Deberíamos de tener actitudes que nos acerquen, no que nos alejen. Entonces estas 5 cosas que hizo Jeroboam lo alejaron de Dios, lo desviaron del propósito, lo sacaron de la voluntad de Dios en su vida. Y él no se dio cuenta hasta que después llegó el resultado. ¿Cuál es el primero? Primero encontramos que el primer cosa que hizo Jeroboam fue que hizo, donde hemos leído en capítulo 12, versículo 25, que hizo 2 becerros de oro. Amén. Hizo 2 becerros de oro. Amén. Hizo 2 ídolos. Amén. Y dice que uno de esos becerros lo puso en la ciudad de Betel. Diga Betel. Usted sabe que Betel significa casa de Dios. Dijo Jacob, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Cuando vio la escalera, Jacob vio a Dios, vio a los ángeles que subían. Esta es casa de Dios, puerta del cielo. Pero ahora en este lugar que se llamaba casa de Dios, Jeroboam había puesto, este rey, un becerro. Y el otro lo puso, como vemos aquí, en la ciudad de Dan. Versículo 29, 12-29. Puso uno en Betel, dice el versículo 29, y el otro, ¿dónde lo puso? En Dan. Amén.
¿Por qué hizo esto? ¿Por qué puso estos dos becerros? Uno en Betel y el otro en Dan. ¿Sabe para qué? Pregúntale al que está a tu lado. Porque esta era una estrategia. Dios había establecido que por lo menos una vez al año debían de subir a Jerusalén para adorar a Dios. Había establecido un lugar de adoración. ¿Sabe cuál era ese lugar? Era Jerusalén, era el templo. Eso en el Antiguo Testamento, era la casa de Dios. Después de lo que sucedió con Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. El rey de Judá era Roboam y el rey de Israel era Jeroboam. Jeroboam dijo: voy a hacer esto para que ellos no vayan a Jerusalén. Es cierto que Dios estableció que ellos vayan a Jerusalén. Israel estaba dividido con dos reinos, con dos reyes. Y él dijo: mi pueblo tiene que subir, y es verdad que Dios ha establecido. Pero él pensó que si el pueblo iba a Jerusalén, por él le iba a gustar cómo reinaba Roboam y se iban a unir a ellos. Entonces dijo: mejor que se queden acá y no vayan a Jerusalén. ¿Sabe qué significa eso? Cuando alguien pone sus intereses por encima de los intereses de Dios. Cuando alguien pone sus propósitos por arriba de los propósitos de Dios. Hoy hay un evangelio que dice: cumple tu sueño, cumple tu meta, pero tú tienes que asegurar que ese sueño o que ese propósito esté de acuerdo al propósito de Dios. Porque si tu propósito, tu meta o tu sueño no está alineado a los propósitos de Dios, es difícil que se cumpla. Entonces hay gente que dice: no importa lo que Dios diga, yo quiero en mi vida, yo quiero esto. ¿Qué es lo que quería Jeroboam? Lo que le importaba era su reino. Lo que le importaba que su reino no se debilitara. Lo que le importaba era que su reino siguiera firme y no perdiera poder. Entonces, de una manera retuvo al pueblo y dijo: hizo un becerro y lo puso en Betel y otro en Dan, y dijo: no es necesario ir hasta Jerusalén. Acá tenemos dos centros de adoración. Pero la pregunta: ¿era eso lo que Dios quería? ¿Era eso lo que Dios había establecido? Decirle al que está a tu lado: no. Muchas veces esto sucede en el cristianismo. Cuando muchos ministros dicen: no es necesario orar tanto, no hay que buscar tanto a Dios. Como diciendo: bueno, busca un poquito y ya está. O cantamos unos coritos, como algunos dicen: ay, pastor, qué culto tan largo. Y cuando vayas al cielo, ¿cuánto vas a estar? ¿2 horitas? ¿Media hora? Pero cuando estabas en una iglesia que no recibía nada, no había problema. Pero ahora que Dios te sanó, en vez de estar contenta, en vez de estar contento, todo te molesta. Que el culto es largo, que la oración, que mucha canción. Pero ¿quién eres tú para decir qué es lo que debemos de hacer? Aquí en este culto nosotros adoramos al Señor, y el quien dirige este culto es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu nos lleva a cantar, cantaremos. Y si el Espíritu nos lleva a adorar, adoraremos. Y si el Espíritu nos lleva a orar, oraremos. Vamos a dejar que el Espíritu sea el que dirija nuestro servicio. Si al fin y al cabo es Él que tiene que dirigir. Pero muchas veces le decimos: bienvenido Espíritu Santo. Espíritu Santo dirige, pero bueno, hasta acá nada más. Es hasta acá nada más, hasta ahí nada más. Entonces eso, hasta ahí, a un creyente a media. Un evangelio, viviste un evangelio a media. Viviste un falso evangelio. Eso sí, si te juntás con alguien a tomar mate y hablar del medio mundo, no hay problema. Podés estar 5 horas, 6 horas hablando, pero no podés estar 3 horas en la presencia del Señor. Eso te está diciendo que no estás bien espiritualmente.
Y los creyentes se acostumbran a esta clase de culto, a esta clase de evangelio. Hasta ahí nomás, un poquitito nada más. Recibo un poquitito y ya está. Y es verdad que si te sentás a la mesa y tenés ganas de comer y tenés hambre, no vas a decir un poquito, vas a comer hasta que te llenes. Y si está la comida que te gusta, ¿cuál es? El asado. Que hoy es un milagro comprarlo. Pero Dios hace milagro. No vas a decir un poquito, vas a decir, bueno, voy a comer porque me gusta estar. Y cuando tienes la comida que te gusta, la comes hasta llenar, hasta saciar tu hambre, hasta llenarte. ¿O no? Ay, qué pesado que estoy. Y vos te comiste todo. Pero la presencia de Dios a veces, entonces Jeroboam dijo, no vayan. ¿Qué dijo? No vayan. Quédense acá. El evangelio de Jeroboam es, me quedo en mi casa y total yo busco a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que somos un cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? Que Él instituyó apóstoles, pastores, evangelistas. ¿Para qué instituyó esto? ¿Para qué estableció? Para edificar el cuerpo. Si esto no fuera necesario, si cada uno buscaría en su casa, entonces ¿para qué Dios se iba a gastar de levantar pastores, evangelistas, ministros, para que nos ministren? Total, yo oro en mi casa y Dios me bendice. Ese es el evangelio de Jeroboam. Ese es el evangelio a mi comodidad, a mi medida. Pero ese evangelio no te va a llevar al cielo. Ese evangelio no te va a llevar a la presencia de Dios. Y por eso hay tantos creyentes derrotados que viven pidiendo oración, pero que necesitan entrar. Jeroboam dijo, hasta acá nada más, quédense acá. No necesitan viajar tanto, no necesitan ir hasta Jerusalén. Dios está acá. Dios está conmigo, yo en mi casa lo siento. Claro que Dios va a estar contigo en todo lugar. Pero no es lo que Dios quiere. Es lo que Dios ha establecido. Eso es lo que vale. Entonces, ¿qué hizo? Al establecer esos dos centros de adoración, quebró un mandato de Dios. Un mandato que Dios había establecido. Y eso no lo iba a cambiar. Dios dice, ¿a dónde tienen que ir? A Jerusalén. ¿Puede ser en Samaria? No. ¿Puede ser en Betel? No. Tiene que ser en Jerusalén. Ahí tienen que ir ustedes. Ahí es donde van a llevar sus ofrendas, van a llevar sus primicias, van a entregar a Dios todo. Ahí es el lugar que yo quiero que vayan, dice Dios. Es ahí. Decirle, es ahí. Él colocó este centro de adoración en Betel, como dice acá, y en Dan. Y de esta manera no solo quebrantó el mandato de Dios, sino que quebrantó la unidad. ¿Sabe por qué Dios quería que todos fueran a Jerusalén? Porque ahí todo su pueblo se iba a reunir. Tal vez estas tribus o estas personas que eran de una región de Jerusalén no podían reunirse con aquellos que estaban en otra región. Pero por lo menos una vez al año se reunían todos los diferentes pueblos de Israel en un lugar y estaban unidos. Era la manera de mantener la unidad de su pueblo. Reuniéndolos en un mismo lugar, todos los hijos de Israel iban a ese lugar y estaban todos reunidos. Entonces, quebró un principio de Dios y quebró la unidad. Cuando tú no congregas en el lugar que Dios te puso, aunque digas estoy unido, no estás unido. Estoy unido en el espíritu, como dicen muchos. Oh, ¿cómo estuvo el culto ayer? Estuvo tremendo. Bueno, yo en el espíritu estuve. Yo también estuve. No, yo quiero que también tu espíritu traiga tu cuerpo también. Porque yo no quiero estar en el espíritu. Yo también quiero estar presente donde está Dios. Entonces ese principio se quiebra, que es el principio de unidad. Mas cuando nos reunimos, nos congregamos en un lugar, ¿qué hacían las familias antiguamente? ¿Qué se acostumbraba hace muchos años? Ahora ya no tanto. ¿Qué se acostumbraba antiguamente?
Las familias, hace muchos años atrás, ¿qué hacían todos los domingos? Se reunían en familia, todo. La suegra, la consuegra, bueno, aunque muchos no se querían, estaban todos ahí, todos reunidos. Toda la familia tenía que estar reunidos, claro. Después cuando fueron muriendo muchos seres queridos, y la familia fue disgregándose, se perdió un poco esto. Pero antiguamente era esto, ¿o no? Toda la familia se reunían. ¿Para qué? Porque ¿cuál era la consigna? La familia tiene que estar dividida, tiene que estar unida. Así que aunque mucho no les gustaba a algunos, todos tenían que estar ahí en la mesa. Amén. Ahí estaba la nona, la abuela, la mamá, el papá, la tía, todo, y todos tenían que estar. A muchos no les gustaba. Cuando llegaba la fiesta, la Navidad, no era como hoy, violencia, tomar. La gente estaba pensando en reunirse, las familias se reunían. Y había lugares donde en barrios donde la gente salía a la calle y ponían las mesas en las calles y comían todos juntos. Claro que hoy ya no se puede hacer esto porque te roban la mesa, te roban la silla, te roban todo. Antes había barrios donde la gente se acostumbraba a la tarde, sentarse afuera a tomar mate, ponían la silla afuera, no sé, o no. Te sentaban a tomar mate o a tomar algo fresco en el verano, debajo de la sombra, o no. Pero hoy la gente pone eso, ve una moto que viene, ya la ve media rara, salen volando para adentro. Si usted ve las películas de antes, las películas retro, las películas argentinas, usted va a ver que todas las casas no tenían rejas. Los postigos de la ventana eran solamente sin reja. No había, era solamente un tapialcito y la gente podía entrar hasta la puerta. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? ¿O no vio las películas? No vio. Era todo así, sin rejas. Hoy hay reja, hoy hay cámara y hasta la cámara le ponen reja. Porque si no te roban a vos, te roban la cámara. Entonces hay que poner reja hasta la cámara, porque hasta la cámara que va a captar al ladrón, hasta la pueden robar. Y hay muchas cosas que cambiaron. Y hoy las familias ya no tienen ese principio que antes tenían de juntarse siempre. Porque muchos de sus seres queridos partieron. Y por muchas cosas más, que nadie quiere dejar su casa porque se va y cuando viene la encuentra vacía. Entonces hay muchas cosas que han cambiado. La sociedad ha cambiado y muchas cosas han cambiado, pero han cambiado para mal. La tecnología hoy en día nos ayuda en muchas cosas y nos agiliza muchas cosas, pero la maldad y el pecado ha aumentado y las cosas han cambiado para mal. Ahora, a nosotros como iglesia del Señor, que nada nos divida. Que este tiempo, que esta generación no cambien las cosas de Dios en nuestra vida, sino que podamos ser ese pueblo glorioso, ese pueblo poderoso, ese pueblo que Dios levante. No importa la tecnología, gloria a Dios por la tecnología, pero que seamos un pueblo unido, sirviendo a Dios como Dios lo ha establecido en su palabra. Entonces vemos que lo primero que hizo fue quebrantó un mandato de Dios y quebrantó la unidad. Ahora, estas personas no se reunirían con los otros hermanos, no irían a Jerusalén, se dividirían. Así comienza la división. Así comienza en una iglesia, un obrero, un líder, que dice: no es necesario que vayamos a la iglesia, no es necesario el pastor. Yo acá les puedo enseñar. Y ahí va el líder y comienza a hacer reuniones en su casa, sin orden del pastor. Porque a mí Dios me levantó y a mí Dios me llamó. Y cuando queremos acordar tenemos una división. Hubo una división. Se formó una división. Unir a la iglesia no es fácil. No es algo que se consigue del día a la noche. Pero dividir es rápido. Diga, dividir es rápido. Pero no queremos dividir, no queremos lo fácil. Queremos lo que es difícil. Queremos lo que Dios ha establecido. Cuando se dividen los matrimonios, las maldiciones vienen, las enfermedades vienen, las cosas vienen. Cuando hay división, donde hay división, no hay nada bueno, no hay bendición.
En la división no hay bendición. Cuando el hombre se separó de Dios, cuando el primer hombre, Adán, pecó y se alejó de Dios, esto no trajo algo bueno, trajo un resultado terrible hasta los días de hoy. Cuando ese arcángel que servía a Dios, que era fiel a Dios, que estaba unido a los otros ángeles, aunque él era un ministro, él era un ángel ministro. Él estaba unido, cuando él estaba unido a Dios era una bendición. Pero un día dijo, ¿por qué tengo que adorar a Dios? Si yo soy hermoso y yo también puedo ser adorado y puedo ser igual a Dios. Y nació la división en su corazón. Y se llevó una cantidad de ángeles del cielo para dividirse. Toda división no es buena. Toda división tiene su resultado. Tal vez el resultado de la división no se ve ahora. Parecería que esto era más cómodo. Adorar a Dios ahí en Betel, adorar a Dios ahí en Dan. Parecía que esto era más cómodo. Decir, bueno, es menos trabajo, es menos camino, está. Y a veces nosotros los creyentes buscamos la comodidad y no buscamos la voluntad de Dios. Es tiempo de buscar la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios tiene un precio, lo voy a pagar. No, pero porque me esto es más fácil. Buscamos lo fácil, pero no es tiempo de buscar lo fácil, sino buscar lo que Dios quiere. Y si eso que Dios quiere conlleva un precio, si eso que Dios te está pidiendo tiene un precio, decir, bueno, lo voy a pagar con la ayuda del Señor. Con la gracia de Dios voy a pagar, voy a poder cumplir con lo que Dios me está diciendo. En las cosas de Dios no podemos economizar. En las cosas espirituales no debemos de ahorrar. Debemos de hacer tal cual Dios lo ha dicho. Y si esto conlleva un precio, y si esto tiene un precio, y si esto va a costar, que cueste, pero es lo que Dios quiere. Pero no piense que el camino más fácil va a agradar a Dios. El camino más fácil te va a acomodar a vos, pero no va a agradar a Dios. Lo que va a agradar a Dios es lo que Dios ha establecido en su palabra. Es lo que Dios ha establecido en las escrituras, es lo que Dios ha diseñado en su palabra. Eso es. ¿Era un viaje largo hasta Jerusalén? Claro que era largo. ¿Era cansador? Claro que sí. A algunos les llevaba días de llegar hasta Jerusalén con su ofrenda para presentarla a Dios. ¿Era sacrificado? A veces era sacrificado. Pero valía la pena. Porque era lo que Dios. ¿Vos querés lo que Dios tiene para tu vida? ¿Vos querés lo grande de Dios? Mirá que va a costar. Mirá que no es fácil. No es fácil porque no es porque Dios no te lo pueda dar. Es porque vas a tener que pagar un precio. Pero si te tomás de la gracia de Dios y del poder de Dios, vas a poder pagar ese precio y vas a obedecer al Señor. Y vas a servir a Dios. Y vas a hacer lo que Dios te ha dicho hacer. Servir a Dios, el ministerio, no es fácil. Hay que pagar un precio. Amén. Por eso a veces dicen, no, pero yo quiero, si yo fuera el pastor. Pero si yo fuera el pastor, yo haría esto así. Todos dicen, vótenme porque cuando yo sea presidente, este cuento lo conocemos hace rato ya. Se va a terminar el beneficio de alguno, va a haber para todos. ¿No es cierto? Y hubo uno que dijo que iba a ser el doctor de todo, que iba a ser... Pero no es fácil. No es fácil. No es fácil. Tampoco es fácil el ministerio. Pastor, usted tiene que hacer así, usted tiene que hacer así, porque Ahora yo te quiero ver en ese lugar y ver qué harías vos. No, porque el pastor hizo así, debería de hacer así. Porque si el pastor dijo blanco, no, era gris. Si el pastor dijo gris, era negro.
Y nunca vamos a conformar a la gente, pero nosotros no estamos para conformar a la gente, sino para agradar al Señor, para hacer su voluntad. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Número 2. Jeroboam edificó un templo en los lugares altos. Edificó templo en los lugares altos. Ahí levantó un templo. Tal vez no era tan hermoso como el de Jerusalén, pero era un buen templo que levantó allí en esos lugares altos y dijo: acá hay un templo. Si el problema es que ustedes es muy lejos porque no tienen templo, no hay problema, dijo Jeroboam. Le levantamos un templo y tenemos un templo. ¿Cómo nacen las divisiones? No, pastor, ¿cómo nace el obrero, el líder? No hay problema. Se compra un púlpito, pone un púlpito en la casa, una sillita y ya comienza una iglesia. Ya está, listo. Ya no tienen que ir con el pastor, vengan conmigo, dice. Que acá ya puse todo, ya tengo todo acá. El púlpito, mire, de madera, todo, ya, 2 o 3 sillas y ya está. No es así. No es levantar una iglesia, no es, el tema es que si hacemos algo, tiene que ser dirigido y direccionado por Dios. Y Dios no le mandó a Jeroboam a levantar un templo porque ya estaba en Jerusalén. Dios no le dijo a Jeroboam: edifica un templo, porque ya estaba. Dios no te va a decir, porque dice mucho, pero a mí Dios me dijo. Y cuando se quiere dividir y se quiere hacer rebeldía en cualquier aspecto, muchas veces se pone a Dios. Y bueno, si Dios te lo dijo, pero nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual, hermano, para poder discernir cuando es Dios y cuando no es Dios. Dios no le dijo nada a Jeroboam. Él edificó y designó sacerdotes. Que cuando nosotros leemos la palabra, los sacerdotes debían de ser de la tribu de Leví, los levitas. Pero Jeroboam designó sacerdote entre la gente común. Le preguntaba: ¿vos querés ser sacerdote? Ah, listo. Vení, ya te unjo como sacerdote de la casa de Dios. Listo, ya está. No era el designio de Dios. No era la palabra que venía de Dios o a través de un profeta, sino que venía del corazón de Jeroboam, de la mente de este varón, y levantó gente común. Y colocó gente. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día dentro del cristianismo? Que hay mucha gente que está puesta, pero Dios no la puso. Hay gente que está levantada, pero Dios no la levantó. Hay gente que la designaron o la asignaron, pero Dios no lo levantó. Fue el apóstol, fue el pastor, no importa que sea el apóstol con el nombre que sea, tiene que estar detrás el nombre de Dios, tiene que estar detrás la dirección de Dios, tiene que estar detrás la palabra de Dios, tiene que estar detrás la confirmación del Espíritu Santo. ¿Sabe cuántos profetas yo conozco que han ido a una iglesia, apóstoles, y le han levantado al pastor un copastor? Que ese hermano pobrecito es el más rebelde y es el opositor. ¿Y después qué hace el pastor? Y bueno, porque el apóstol te levantó, pero el apóstol carnal te levantó a alguien que no te ayudó, sino que te de tropiezo. Y si lo dijo el profeta es palabra mayor. Porque hoy estamos en los días del Antiguo Testamento. Parece que el profeta mayor, ¿por qué? Porque es famoso. Y si el profeta no es conocido, entonces no es de Dios.
Parece que la palabra profética vale por la trayectoria que tenga y no por la unción ni por la dirección de Dios. Y hay mucha gente que se está levantando en la dirección de la carne y no en la dirección de Dios. Y esto está causando división. Y esto está causando problemas a muchos pastores, a muchos ministerios. Personas que se están levantando en la carne. Y cuando alguien se levanta en la carne, va a ser de tropiezo para ese ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá quiero soltar una palabra. Hay personas que tienen un llamado, hay personas que tienen un ministerio, pero a veces se apuran y lo levantan antes de tiempo y de hora. ¿Y sabe qué dijo Dios? Es como ese pan que está, vio como se hace en Santiago, la tortilla. De un lado está cocinada, pero hay que dar la vuelta. Y hay algunos que están, pero todavía no están. Dios dijo, Dios dijo, Israel es torta no volteada. Es decir, estaban cocinados de un lado, pero del otro le faltaba. Y por eso que alguien se lo levanta, se lo designa, se levanta el orgullo, la soberbia. Ya no se quiere someter al pastor, ya no se quiere someter al ministerio. Se levantó antes de tiempo. ¿Y cómo hacemos para hacerlo sentar después? Es difícil. ¿Cómo arreglamos? ¿Cómo se puede arreglar? Él estaba levantando sacerdotes de la gente común. Gente que no estaba consagrada, gente que no estaba llamada, gente que no estaba para ese ministerio. Y lo estaban poniendo como sacerdote. Un templo falso, un sacerdote falso, Dios es falso. Cuidado con el evangelio trucho, guarda. Que es muy parecido, parece que es verdadero, pero es una copia. Cuidado con el falso profeta, que por profetizarte, para que lo bendiga y para que le des un buen dinero, te dice y te profetiza lo que te va a caer bien. Y le sembrá y le bendecí a alguien que te está mintiendo, que te está diciendo algo que Dios no le mandó a decir. Como el profeta Balaam, que quería maldecir al pueblo porque había un gran premio. Porque había una gran recompensa. Pero era tan fuerte el ministerio profético en Balaam que cuando él quería maldecir, decía, bendito Israel de Jehová. Y le daba bronca porque quería maldecirlo para recibir. Tal vez has estado bendiciendo a alguien que no te ha sido de bendición. Pero ¿quién iba a cuestionarlo a Jeroboam si Jeroboam era la autoridad del reino del norte? Lo que todos decían, bueno, si lo dice Jeroboam será así, si lo dice el rey. No importa que lo diga la reina de Inglaterra, ya se murió. No importa que lo diga el apóstol más conocido y famoso. Si no está en la palabra de Dios y si el Espíritu no lo confirma, usted no lo crea. Usted crea la palabra de Dios. Crea los profetas que están direccionados por las Escrituras. Porque nosotros creemos en los profetas, creemos en lo profético, pero creemos que lo profético nunca va, la palabra profética nunca va a anular las Escrituras. La palabra profética nunca puede ir en contra de un principio establecido por la palabra. ¿Cómo podemos saber que esas personas no eran, aleluya, para ser levantados sacerdotes? Porque la ley, porque Dios había establecido de una tribu. Y listo.
Entonces ese principio para el pueblo de Israel era suficiente. Claro que el pueblo de Israel podía servir de diferentes maneras, pero no en el sacerdocio. La tercera cosa que hizo Jeroboam. Así que hay que tener cuidado, hermano. Cuidado. Dios, viene un profeta, a mí me levantó. Bueno, vamos a ver quién te levantó, si es Dios. Hay que probar. Tercer cosa que Jeroboam hizo fue que instituyó una fiesta en el 8º mes. Como se hacían las fiestas, se hacían anuales en Jerusalén. Él dijo, voy a establecer en este mes, en el 8º mes, una fiesta a Jehová. Se estableció. Se establecen cosas. Se establecen cultos de impartición. Yo creo en la impartición. Pero si ese culto de impartición sale de tantos pesos, 2.000, 3.000, significa que si vos no tenés esa plata, vos no vas a ser impartido. Porque hay cultos de impartición y hay cosas que te lo cobran. Y yo estoy a favor que hay que colaborar, que hay que bendecir la obra de Dios. Yo estoy de acuerdo, yo no creo en el creyente mezquino. Dios bendice al dador alegre. Pero si vos no tenés 3.000 pesos, entonces significa que no vas a recibir esa impartición. Significa entonces que te quedás afuera de ese mover. Decime dónde eso está en la Biblia. Cuando en la Biblia hubo un hombre que quiso a Pedro, le quiso dar dinero y le dijo, dame el Espíritu Santo. Y le dijo, perezca tú y ese dinero, porque tú piensas que el don del Espíritu Santo, tú piensas que es una impartición. No, en esta mañana tú puedes recibir una impartición de Dios, no mía, sino del Señor. En este lugar, si tú lo crees, si tú lo recibes, aleluya, y no te vas a salir nada, solamente tienes que abrir tu corazón y decir, Señor, dame esa impartición verdadera, dame esa impartición que estoy necesitando. Se está estableciendo en muchos ministerios muchas cosas que están trayendo división. Y dice, hay que ordenar, hay que sacar, hay que ordenar. Y muchas veces dicen, no, es el diablo que se levanta. No, levantan gente que no están preparada y después los pastores tienen un problema en su iglesia. No, fue el diablo, no fue el diablo, fuiste vos que levantaste a alguien que Dios no te mandó. Levanta tu mano. Decirle, Señor, yo no quiero nada de Jeroboam. Yo no quiero que Jeroboam me levante y me designe. ¿Sabe quién representa a Jeroboam? En la carne. Decía en esta mañana, oh Ramá, Sudicondo, Robodoroboy. En esta mañana yo no quiero nada de Jeroboam, pero si tú me levantas, Señor, en esta mañana, si tú en esta mañana me impartes, yo quiero en esta mañana recibir lo que tú ya tienes preparado para mí. Aleluya, que no es el profeta que me lo va a dar, sino es que Dios ya lo determinó, es lo que ya Dios me preparó, es lo que ya Dios en esta mañana, y va a haber un rompimiento y se van a acomodar las cosas en tu hogar, en tu ministerio, en tu familia, y se va a ordenar. Y lo que está mal va a salir. Y lo que está mal va a salir. Se va a ordenar, dice Dios. Yo no quiero nada de Jeroboam, pero todo lo que viene del Espíritu Santo lo quiero, lo recibo. Abro mi corazón para recibir. Porque Jeroboam solo te puede ofrecer confusión, división, problemas. Pero el Espíritu Santo todo lo contrario. Puede ser que Jeroboam te venga con cosas lindas, pero el resultado será la destrucción, la división.
será lo que Dios no ha establecido. Cuando Dios quiere darte algo, te lo da cuando Él quiere. Cuando yo tenía 13 años recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y desde ese entonces comencé a profetizar. Ni siquiera se sabía en aquel tiempo lo que eran los profetas, pero ya estaba el ministerio, siempre estuvo. No fui a una escuela de profetas, no sé tocar el shofar. Lo que aprendí es a orar, es doblar mis rodillas, buscar a Dios, entrar en la presencia de Dios, buscar la comunión, buscar la presencia, y vas a ser impartido y vas a recibir, aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios está levantando hombres y mujeres, aleluya, que están entrando en la intimidad. Y Dios está levantando. No los conoce nadie, pero los conoce Dios. Y eso es lo más importante. Que Dios te conozca, que Dios te levante, que Dios te respalde. Porque te dijeron, porque el apóstol dijo, no, porque si vos estás conmigo te vas a levantar porque yo soy conocido. No, vos te vas a levantar, hermano, si estás con el Espíritu Santo. Si estás con el Espíritu Santo, Él va a ser conocido tu ministerio. Él te va a levantar, Él te va a ungir, Él te va a promocionar, Él te va a prosperar. Él. Dios dice, estoy cansado de Jeroboanes. De hombres que se mueven según sus intereses egoístas. Dios está levantando hombres y mujeres que se van a mover por los intereses divinos. Que no van a estar pensando cuánto van a ganar o cuánto van a recibir, sino que estarán pensando en su corazón cuánto agradar a Dios, cómo vivir a Dios, cómo vivir agradando a Dios, cómo amar a Dios. Y a esas personas Dios las va a bendecir y las va a prosperar y las va a levantar. Posiblemente estos sacerdotes que fueron levantados por Jeroboam, posiblemente las escrituras no nos dan, pero posiblemente el rey hasta sueldo les daba, y beneficios y regalías. Pero el rey no le podía dar los dones que Dios da a alguien que ha levantado. Los dones y las gracias que Dios da a alguien que levantó. No lo puede dar el hombre si yo lo quiero de ti, Señor. Jeroboam, el cuarto punto, ofreció sacrificio sobre el altar en Betel. Puso a estos sacerdotes y él ofreció sacrificio. Él se puso a ministrar sin tener orden. Porque él era rey, pero no era sacerdote, él no podía sacrificar, ni tampoco era profeta para poder levantar, ni aunque hubiera sido profeta podía levantar a un sacerdote que no era de la tribu, porque eso es lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Hoy todos somos sacerdotes para Cristo. Pero en el Antiguo Testamento no se podía levantar otro sacerdote que no fuera de esa tribu, porque era la tribu designada. Amén. Hoy Dios puede levantar a los creyentes para el servicio. No importa si son creyentes de cuna, no importa si son hijos o no hijos de pastor, ya no depende de esto. Depende del llamado. Depende de lo que Dios ha dicho, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, pero yo soy el hijo del pastor, el hijo del apóstol, no importa. Yo soy la tía del apóstol. Dios no tiene tío, no tiene primo. Dios tiene hijos. Y hoy se puede levantar según el designio y la voluntad de Dios. Pero que sea de Dios. Porque si no es de Dios va a haber un gran problema.
Entonces tú dígale al Señor: Señor, yo no quiero nada que tú no me des. Porque si yo recibo algo y eso no me lo diste tú, voy a tener un gran problema. Me va a pesar en el futuro. A veces en el ministerio sucede que levantan al esposo y a la esposa, y a veces el esposo que tiene el ministerio y la esposa no tiene el ministerio. Y es un problema. Él hizo el sacrificio en Betel y en Dan y puso a los sacerdotes. Número 5, Jeroboam subió al altar. Pese a no ser sacerdote, él se subió al altar. Él no podía hacerlo. Amén. ¿Y sabe qué sucedió? Vino el juicio de Dios y Dios destruyó a toda su familia por hacer esto. ¿Qué pasó con la familia de Jeroboam? Fue destruida. Y quiero soltar una palabra que es fuerte. ¿Sabe por qué muchos ministros, sabe por qué hay muchos pastores y evangelistas y profetas y apóstoles se están separando, se están dividiendo? ¿Sabe por qué? Porque están haciendo cosas que a Dios no le agrada, se están sobrepasando en cosas que Dios no les mandó, y viene eso que está sucediendo. Pero Dios va a guardar a las familias de los siervos del Señor. Pero lo más importante no es solamente el ministerio, es la familia. La familia de Jeroboam quedó destruida. Amén. Porque fue el castigo de Dios, porque fue el resultado de hacer algo que Dios no mandó. No te dividas. No tomes una decisión apurada. No tomes algo que dices, bueno, me parece que por acá es la salida, porque después va a ser destrucción. Deja que en esta mañana Dios te dirija. Deja que en esta mañana Dios determine tu vida. Si las cosas no están bien en tu familia, si las cosas no están bien en tu casa, pero tú en este momento te paras y dices, Señor, por favor muéstrame, revélame. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Yo estoy dispuesto a partir de hoy. Porque es fácil decir cuando las cosas suceden, ¿por qué sucede esto? Y Dios va a decir, ¿por qué no? Una vez yo estaba predicando hace mucho tiempo y una mujer que vino de visita levantó y dice, quiero decir algo. Ahí me interrumpe y dice, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios es esto? Un montón de quejas contra Dios. Entonces Dios me dio una palabra, me dio una revelación de la vida de esta mujer. Yo te voy a responder. Pero primero respóndeme, ¿por qué has vivido de brujo en curandero? ¿Por qué has vivido haciendo daño a fulano, a mengano, haciendo brujería, haciendo cosas que a Dios no le agrada? Y ahora tú dices, ¿por qué me va así? Por esto te va así. No es una acusación, pero es una realidad. Es como que alguien que va al médico y le dice al médico, usted tiene un pulmón tapado, usted tiene un cáncer. Y dice, pero ¿por qué Dios? Y porque viviste fumando toda la vida. ¿Tiene la culpa el médico? ¿Tiene la culpa Dios? Es uno el culpable. Entonces, si algo sucede, lo primero que no debemos hacer es culpar a Dios, es buscar la dirección de Dios.
Y si Dios te dice, mira, esto que te está pasando es porque esto hiciste, es porque te apartaste, lo primero que tienes que hacer, no como Jeroboam, darle para adelante, sino decir, Señor, perdóname, restáurame, restabléceme. Señor, tú tienes poder. Tú tienes poder de restaurar todas las cosas. Tú tienes el poder, Señor, de restablecer. Yo no quiero continuar como Jeroboam. Yo quiero parar y restaurar y restablecer. Y si esto es por resultado de hacer algo sin tu dirección, perdóname, Señor. Pero Jeroboam siguió, no paró. Él siguió, le siguió, como dicen muchos, dale para adelante, dale, metele nomás. Dale, seguí. No importa, dale, vos dale nomás. Y era ahora cuando él se sube al altar como sacerdote, Dios se enoja y toca a su familia. Y finalmente Israel fue conducido al cautiverio. Hoy encontramos muchos lugares que son lugares de adoración, divisivos. Lugares que se han levantado como resultado del egoísmo y de la ambición. No se han levantado casas para cumplir la voluntad de Dios, para rescatar las almas, sino que se levantan muchos centros y muchos lugares, dice el Espíritu Santo, que son lugares para ambición, por egoísmo. Sin darse cuenta que si nosotros si hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a levantar, Dios nos va a suplir. Lo que pasa que muchas veces hay que esperar. Lo que pasa que Dios te va a bendecir, sí, pero eso lleva un proceso, eso lleva un tiempo. Dios te va a bendecir, te va a levantar el ministerio, pero eso lleva un proceso. Y a veces muchos hombres de Dios no tienen esa fe para esperar y quieren ayudar a Dios y inventan cosas porque Dios dice que me va a prosperar. Y ahí es donde viene la ruina. Y ahí es donde viene la desgracia. Dios está levantando lugares verdaderos de adoración. Dios en este tiempo va a levantar ministros y casas que adoren a Dios en espíritu, en verdad. Pero también va a haber muchas casas levantadas por Jeroboam. ¿Y sabe por qué hay tanta división? Porque son los hombres levantados en la carne que se levantan contra los que son de Dios. Entonces allí hay alguien que Dios levantó y que Dios puso, pero allá hay otro que lo levantó Jeroboam y este no lo quiere al otro y este hasta ahora en contra del otro para que le vaya mal. La gran controversia y gran problema que tenemos dentro del evangelio es que hay tantos hombres carnales, ministros, obreros, pastores, hasta apóstoles carnales, y contienda y división y pelea. Lo que hay es la carne. Pero Dios está levantando. Dios ya levantó Jerusalén. Dios ya había levantado. Allí en Jerusalén había sacerdote. Allí en Jerusalén había altar. Allí en Jerusalén había ofrenda. Porque eso era lo que Dios había levantado. Aleluya, gloria. ¿Cuántos quieren estar en Jerusalén? ¿Cuántos quieren estar en la voluntad del Señor? No importa los demás centros. Usted permanezca en lo que Dios te ha establecido.
La gran decadencia espiritual es poner personas que Dios nos ha levantado. ¿Usted se imagina que pongan un cirujano que no es cirujano, lo pongan a operar? Ya hubo médicos que levantaron lugares. Había una mujer rubia famosa de un tanguero, ¿no? Que para adelgazar tantas cosas. Y hoy en día hay muchos lugares donde se ponen que no son médicos, se ponen y la gente se va a atender hasta que todo sale a la luz, que era todo trucho. Hasta hay centros de estéticas. Claro, después salen como para Halloween, claro. Si el que los operó, no, el que le hizo no sabe, no sabe. No, pero acá es más barato, acá va a ser mejor, dice, va a ser peor. Usted imagínase que usted vaya y se vaya a operar, hermana Mari, el pie y usted no sabe que el que lo va a operar no es ni siquiera es cirujano, no es médico, compró el título. Eso puede ser lo que he llamado mala praxis. Y eso existe. Y eso está. ¿Y sabe cuánta gente muere por caer en manos de estas personas? Y también así como Dios ha levantado hombres y mujeres de Dios, también están aquellos que caen en manos de estas personas, que no los levantó el Señor, lo levantó el hombre, y después viene la muerte espiritual. Por eso hay muchos creyentes que están muertos espirituales, porque han caído en manos de estas personas que Dios no las ha levantado, que han sido levantados por el hombre. ¿Usted se iría a operar con alguien que sabe que no es cirujano? Sería algo terrible. Por eso si alguien está enfermo, lo primero que hacemos, vamos a un hospital, vamos a una clínica, no vamos a un lugar privado por las dudas, no sabemos. Dios está levantando un lugar de adoración. Dios está levantando hombres y mujeres que adoran a Dios de verdad. Pero cuidado con Jeroboam, que anda por todos los lados. Jeroboam anda dando vuelta por ahí. Jeroboam anda dando vuelta. Pero si tú estás en el lugar que Dios te ha puesto y estás en comunión con Dios y estás en la búsqueda con el Espíritu Santo, Jeroboam no te podrá alcanzar, no te podrá engañar, no te podrá confundir, porque el Señor te va a cubrir con su gracia, con su presencia, con su verdad, con su santo y poderoso Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Israel debía de unirse. En Primera de Reyes capítulo 11 dice así. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 7, hablando de Salomón. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, en un monte frente a Jerusalén. Y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Por qué hizo esto Salomón? Siendo un hombre designado para edificar la casa de Dios. ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Cómo es que llegó a esta condición? La respuesta está en el versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Todas las esposas que tenían Salomón, cada una de ellas tenía diferentes deidades, diferentes falsos dioses. Y le decían: mi amor, no tenemos templo para nuestro Dios. Ustedes tienen para su Dios y nosotros no tenemos, ¿no?
Es como la esposa que dice, mi amor, ¿cuándo me vas a llevar al shopping, ¿Cuándo me vas a regalar algo? Ya va, mi amor, espera que la tarjeta tiene que estar, la tarjeta está que quema, espera que se enfríe un poco. No hay problema, mi amor, dame la tarjeta, yo voy. Y ahí usted ora todo, Señor, ahí se pone a orar con la tarjeta en la mano de esa mujer peligrosa, Señor. Entonces estas mujeres le pedían y tal vez le insistían y bueno. Vio lo que es el corazón, vio lo que son las emociones, vio lo que es el amor que no viene de Dios. Y para satisfacer a sus mujeres, terminó haciendo estos lugares que eran abominables a Dios. Con quien te juntes, con quien te relaciones espiritualmente, va a determinar tus decisiones buenas. Si Salomón no se hubiera juntado con todas estas mujeres, él no hubiera agarrado este camino, él hubiera seguido adorando el varón que Dios usó para levantar la casa de Dios. No, pero no pasa nada, pastor. Yo me junto a esas macumberas, pero no importa, yo no voy al templo. Pero te juntás con gente que no está con Dios. O te juntás con creyente ambicioso. No, vos tenés que prosperar, dale. Y te están llenando la cabeza de la falsa prosperidad, la que Dios da. Da Dios y nadie la puede quitar. Estas mujeres lo incitaron a Salomón a edificar estos lugares altos, abominables de adoración a ídolos. Tené cuidado con quien te juntes. Tené cuidado que esa persona no te desvíe. Que esa persona, no, pastor, no te confíes en tu fuerza. No te confíes porque por el momento va todo bien, pero puede llegar un momento que la influencia puede llegar. Tenemos otro rey que fue bueno. Segunda de Reyes 12:2 dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Sin embargo, dice verso 3, con todo esto los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Hubo reyes que no fueron como Jeroboam, que eran honestos, que eran buenos, pero no se animaron a quitar esos lugares altos. Y a veces en las iglesias hay cosas que arreglar, pero los pastores tienen miedo. Pero no hay que tener miedo. Si eso que hay que arreglar va a ser para que la voluntad de Dios se cumpla, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a bendecir, va a traer consecuencia. Pero no importa la consecuencia. Esta consecuencia va a ser positiva porque va a agradar a Dios. Porque va a ser la voluntad de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Después tenemos capítulo 14, dice 14:3, segunda de Reyes, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Es decir que Israel tuvo una decadencia muy grande, pero después se mejoró un poco, pero no se terminó. Hay que terminar con la división. Hay que terminar con la rebeldía. No nosotros en la carne, no, pero en el espíritu y a través
de la receta divina, de la palabra divina. ¿Qué eran los lugares altos? Los lugares altos eran lugares donde los pueblos gentiles adoraban a sus ídolos. Entonces los lugares altos en Jerusalén, ahí los gentiles y muchos del pueblo de Israel adoraban, tenían sus ídolos. Estaba el templo en Jerusalén, pero estaban los lugares altos, que había ídolos, y que los gentiles y que también muchos del pueblo de Israel adoraban a esos ídolos. ¿Qué eran los lugares altos? Digan, los lugares altos era un lugar de idolatría. Amén. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel? Cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, Dios les mandó a destruir. Ustedes cuando entren a la tierra prometida, lo primero que van a hacer es van a destruir los lugares altos. Es decir, van a ir a todos los lugares altos y van a romper todos esos altares de ídolos. Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 y 2. Escuche. Dice así Deuteronomio 12:1. Destruiréis enteramente. Esta fue la orden para entrar a Canaán. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares. Quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. ¿Sabe lo que significa hoy derribar un lugar alto? Primero significa derribar la idolatría. Número 2 significa derribar toda división. Si en tu casa hay división, si en tu matrimonio hay división, hay un lugar alto. Hay algo que está dividiendo. Porque el lugar alto trajo división. Ya lo hemos leído. Jeroboam, los lugares altos, adoraron a los becerros y se dividieron de todo el pueblo de Israel. Una mitad quedó allá y la otra mitad obedeciendo a Dios. Entonces, un lugar alto es un lugar que trae división. ¿Qué es lo que trae división en el matrimonio? La esposa que no le gusta sujetarse al esposo. La esposa que es mandona. Bueno, hay que derribar. ¿Cuál es el problema en ese matrimonio? El esposo es violento. Hay que derribar ese altar. Ese hijo rebelde no quiere obedecer a su padre. Hay que derribar ese altar. Que hay en ese matrimonio, hay división, hay adulterio, alguien engañó y la otra persona no quiere perdonar, no querés perdonar. Bueno, si no perdonás, si no hay perdón y no hay arrepentimiento, no va a haber restauración. Entonces hay que derribar ese altar. Ese hermano que no quiera a este no lo quiero. Pastor, yo iría a su iglesia, pero va aquella persona que no la puedo ni ver. Así que me voy a otra iglesia. Eso pasa. Entonces, ¿por qué? Porque en esa persona hay un lugar alto. ¿Sabe cuál es? Se llama el no perdón. No puede perdonar, no quiere perdonar, no quiere amar a esa persona. Pero Dios le dice al pueblo, cuando lleguen van a derribar todo lugar alto. Van a sacar el nombre. Decirle en esta mañana, Señor, yo no sé si en mi corazón hay un lugar alto. Hay algo que me está trayendo división. Puede ser hasta la pérdida de un ser querido, que tú no te resignas y tú dices, Señor, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué, Señor?
eso también se transforma en un lugar alto y se transforma en algo que trae división. Tu corazón está dividido. Porque tu corazón, tú estás aquí, pero no puedes resignarte con la pérdida de ese ser querido. Pero en esta mañana decís: Señor, si tú así lo quisiste, si fue tu voluntad, Señor, yo no cuestionaré. Tú sabes por qué. Yo no lo sé hoy, yo no entiendo hoy, pero mañana lo voy a saber cuando esté en tu presencia. Dios dice: cuando entren a la tierra, quiten toda división, los lugares altos. Diga conmigo: los lugares altos trae división. No voy a perdonar a esta persona. Bueno, ahí hay un lugar alto. Y ahí hay un ídolo. No es el Gil, sino el Gil que no perdona. Que no quiere perdonar. Yo no los voy a perdonar. Ah, no lo vas a perdonar. Yo no voy a pedir perdón. No. Ah, ahí hay un lugar alto. Y bien alto está ese, porque ese orgullo, ese está más alto que el otro. Ellos entrarían a la tierra prometida. Pero si ellos no derribaban los lugares altos, no iban a poder disfrutar de la leche y miel, de toda la bendición que tenía la tierra. Y ese es el problema en el cristianismo en general. Dios quiere hacer cosas grandes, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere prosperarnos en todas las áreas, pero esos lugares altos nos están impidiendo recibir. Déjeme decirle algo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay creyentes que reciben la bendición, pero no están recibiendo la magnitud de esa bendición por causa de los lugares altos. No es que no están siendo bendecidos, no es que no están recibiendo, no es que Dios está haciendo, pero no están recibiendo como deberían de recibir, en la magnitud y amplitud de Dios. Ah, pero Dios me bendice, yo a este no lo quiero, pero Dios está conmigo. Sí, Dios te bendice en su misericordia, pero no estás recibiendo como deberías recibir. Oh, yo no quiero derribar el orgullo, es un lugar alto, pero igual Dios me toca, me ministra, me habla, me ministra, me bendice, sí, pero no te está bendiciendo de la manera que Dios quiere bendecirte. ¿Vas a perdonar a ese esposo? ¿Vas a perdonar a esa esposa? ¿Vas a derribar ese lugar alto? ¿O vas a seguir que ese lugar alto siga molestándote? Ese lugar alto te trae división, aleluya. Ese lugar alto divide tus emociones. Es por eso que a veces estás bien y a veces estás enojado o a veces estás deprimido. Ramando robosón de Cai, dice el Espíritu Santo, porque hay lugares altos que tienen que ser derribados y decirle: sí, Señor, en esta mañana ven a derribar todo lugar alto en mi mente, en mi corazón, dentro mío, que solo haya un altar de adoración para ti, Espíritu Santo, para ti, Señor Jesús. Permitile en esta mañana, el Señor está pasando por aquí, aleluya, y decirle: no voy a tener más lugares altos, no quiero tener el lugar solo para ti, Señor. Esos lugares altos son los que te quitan la paz. De repente estás contento y de repente entras en tristeza, entras en depresión. Esos lugares altos te hacen dudar del llamado de Dios. Y Dios te llamó, varón, Dios te llamó. Pero esos lugares altos hoy van a ser derribados. Ese espíritu de pelea y de contienda en el lugar, ese lugar alto, me dice el Espíritu Santo, que va a derribar el Señor.
que va a derribar ese mal carácter, ese carácter, aleluya, violento. Ese es un lugar alto. Decirle: Señor, derribarlo en mi vida. Yo no lo quiero. Yo no quiero tener lugares altos. Yo quiero tener un altar para ti, Señor. Yo no quiero esto en mi vida. Y si tú en esta mañana permites, Dios va a sanar tu hijo, Dios va a sanar tu hija, Dios va a hacer un milagro. Decile: Señor, yo prometo derribar los lugares altos, y yo sé que tú vas a sanar, sé que tú vas a restaurar mi familia, yo sé que tú vas a hacer todas las cosas. Ramando, robocondo, ricanda, en la presencia, en la unción de Dios que está recorriendo este lugar, que está tocando en esta mañana. Decile: Señor, derriba toda tristeza, toda depresión en mi vida. Derriba, Señor, hoy en esta mañana, Señor, hoy yo no seguiré el camino de Jeroboam, yo seguiré tu camino, yo haré tu voluntad, yo cumpliré tu propósito, yo cumpliré tu designio. No me llamaste para levantar lugares altos. Me llamaste para servirte, para obedecer, para que yo y mi casa te sirvan. Y son lugares altos en los matrimonios. Hace que en algunos hijos estén duros. Hay hijos que no quieren saber nada. Pero en esta mañana Dios va a tocar el corazón de esos hijos, para que tú y tus hijos, todos tus hijos, les sirvan al Señor. Ramando condo robondo robodoy. Yo estoy sintiendo un ruido en el espíritu. Yo estoy sintiendo un ruido en el espíritu en esta mañana, que son los lugares altos que se están comenzando a derribar, se están comenzando a caer, se está quitando la maldición y viene la bendición.